Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Buenos días, querida gente. Aquí estoy al sonido de los pajaritos en este maravilloso concierto que me acompaña, primaveral, tomándome un tecito al sol, reposando en una tranquilidad bastante agradable que me está acompañando estos días en medio de toda esta aceleración. Y que, y desde la cual voy a comenzar este espacio de comunicación y de conexión contigo. Desde esta intimidad que tanto valoro. Fíjate que es una de las premisas a raíz de las cuales yo empecé a compartir la honestidad y hablar de lo íntimo. Al principio, como todos los comienzos, de una forma muy radical, necesitando romper la coraza y la máscara que yo me había construido, y para ello mi tendencia es o todo o nada, ¿no? Soy muy escorpiana, muy plutoniana y tengo esa tendencia. Es una tendencia porque también sé transitar los intermedios, sobre todo en esta última época, pero me cuesta, no es lo que me sale de manera más automática. Y desde esa tendencia, siempre que me he visto atrapada del formato que fuera, he puesto bombas. Me he ido al otro extremo y en mi compartir, en esta necesidad de romper con unas estructuras que yo había creado para sentir que formaba parte, pues comencé a hacerlo de manera muy radical, hablando sin tapujos de todo, con lenguaje muy vulgar y muy explícito. Y si bien es cierto que no conté todo, todavía, como buena escorpiana, guardo secretos a lo público. Creo que no hay nada que yo haya vivido que no le haya contado al menos a una persona, pero a nivel así más público, todavía hay cosas que me he reservado. Han sido pocas, fueron pocas en ese momento. Necesitaba sacar todo a la luz, también muy escorpiano. Y ese irme a ese polo me fue llevando poco a poco a encontrar un camino en medio en donde poder crear los espacios que tienen que ver conmigo desde ese lugar de, yo lo llamo íntimo. ¿Te has dado cuenta de que en la intimidad no hay pretensión? Es como si el ego se transparentase, porque yo siempre he sentido que lo íntimo es lo más universal que existe. Desde lo íntimo se trasciende el lenguaje, incluso cultural. Lo íntimo nos hace iguales dentro de la peculiaridad. Para mí es un nivel muy profundo de conexión, y desde luego es el formato en el que yo más a gustito y más en mí me siento, a pesar de que sea el lugar donde más pueda sentirse uno expuesto. Creo que justamente por eso, y de eso habla también la energía de Escorpio, de la invulnerabilidad que hay en ese gesto de dejarse ver y de ser transparente. Cuando ya no tienes nada que ocultar,
qué gran liberación. Dejas de huir y de defenderte. Creo que estamos viviendo un momento de mucha confusión. Me gusta una mujer con la que hago Feldenkrais en YouTube, que habla de que la confusión es que tu mente está generando nuevos recorridos o nuevas sinapsis cerebrales. Entonces habla de que estamos aprendiendo, ¿no?, cuando sientes confusión. Nos suele costar, ¿verdad?, de la sensación de confusión. Interesante. Si lo resignificamos como que estamos aprendiendo, es como nos cuesta aprender. Nos gusta mucho repetir. Nos cuesta aprender. Creo que esta confusión que nos está enseñando cosas nuevas se puede sentir en el cuerpo con mucho miedo. Y veo en mí y en personas a mi alrededor cómo se está somatizando muchísimo en el cuerpo. Un montón de procesos inflamatorios, sobre todo, que no es de extrañar con tantos planetas en Aries, con Marte también en Aries. Marte rige los procesos de inflamación y Aries es una energía que tiene que ver con el fuego y con lo inflamatorio también. Siento que que parte de este momento de incertidumbre, de confusión, de tanta energía, de que se nos esté pidiendo reestructurar muchísimos pilares de nuestras formas de ser y de entender la vida, está teniendo pues sus repercusiones también a nivel físico, como una forma de que qué pilar más grande o más evidente tenemos, ¿no?, que no sea el cuerpo. O nuestros... Este es un vehículo, ¿no?, o cualquier otro tipo de vehículo. También es llamativo verla de personas que están teniendo situaciones vinculadas al coche, que también lo rige Marte y la energía ariana. Es nuestro vehículo con lo que nos movemos. Esa es la energía del movimiento, Aries, Marte. Energía de acción, de ir a por lo que quiero. Y todo lo que representa a nivel material eso en nuestra vida, pues es un espejo de cómo estamos experimentando o cómo nos sentimos con esta energía y lo que se puede estar moviendo a nivel psíquico, interno, profundo, al respecto de ella. Y al final creo que nos seguimos volviendo demasiado locos intentando entender las cosas, que es bonito quedarse con lo más, no sé, con lo más simbólico, como señal, como una especie de horda o de estrella que marca un pequeño camino. Pongo un ejemplo. Yo, no sé, llevo desde los 5 años que tengo este coche, no me habían puesto nunca una multa por velocidad. Y en una semana he recibido 2 en el mismo sitio. Ha sido como, bueno, alto y claro, oído cocina, check. Ve más lento. Y fíjate, tampoco han sido había un margen muy, muy, muy grande de velocidad. Pero esto es a lo que me refiero y a lo que voy con la sensación del momento. No es que te estés sobrepasando, pero es que te estás pasando un poco y ya no estamos en tiempo de pasar por encima de lo poquito más. Estamos en momento de afinar, ¿no?, de ir a lo sutil. Estamos en este tiempo de ir a lo sensible y saber que 2 gotas más es demasiado. Que hasta ahora solamente sentíamos ese tope cuando nos habíamos pasado 3 pueblos y que ahora ya no. Con pasarte medio pueblo ya es suficiente, o un cuarto. Es interesante quedarse con ese tipo de mensajes de este modo, ¿no? Usar el símbolo y no volverse loco tratando de interpretarlo, sino coger lo más esencial. Una multa por velocidad, vas demasiado rápido. Vale, un poquito más de velocidad, da igual, sigue siendo demasiado rápido.
para lo que tu sistema, para lo que tu organismo está queriendo que encarnes ahora, es demasiado. Un poquito más de alcohol es demasiado. Que antes te tomabas 3 cañas y no te afectaban, no quiere decir que 3 cañas estén bien para tu cuerpo. A día de hoy igual con media ya es suficiente. Tu hígado no quiere más. Es demasiado. Afina. Escucha. Tu coche está a punto de morirse. Hay una forma de moverte en el mundo que está a punto de morirse. ¿No? Bueno, una amiga tiene un coche que está a punto de morir. Y bueno, coger el símbolo así sencillo, sin volverse loca, ¿qué me estará queriendo decir? Porque qué he hecho mal. Nos tendemos a llevar las cosas a esta perspectiva cuando nos enfermamos o cuando nos pasan situaciones en las que aparentemente se nos está castigando. Así he sentido yo en el pasado las multas, un castigo, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, pues obviamente que de entrada también me vino esa inercia. Pero al mismo tiempo es como, bueno, no es un castigo, es un mensaje. ¿Y qué más da que el mensaje cueste 100 euros? O sea, ¿quién determina cuál es el precio justo de las cosas? ¿Te sirve? Paga. Últimamente me estoy pillando mucho en esto. Está saliendo un enfado y una sensación de injusticia con que todo esté tan caro, ¿no? Y con que la gente se aproveche de eso y rápidamente me veo que puedo entrar ahí en un victimismo y en una reactividad de esto es injusto y que no hace más que quitarme energía, perder esperanza y quitarme poder. Porque si yo siento que las cosas estén tan caras es injusto y no puedo hacer nada para que las cosas no estén tan caras, estoy atrapada y soy víctima y presa de algo que como no puedo cambiar solo puedo padecer. Y desde esa perspectiva, qué peso, ¿no? Qué angustia, qué mala onda y qué mejor quitarse de en medio. Y lo digo un poco como de broma porque parece un poco absurdo, pero ese microdosis, lo que sucede en una macrodosis, lo que te lleva a poder quitarte de en medio. Voy a usar esta palabra en lugar de la que ya sabéis, porque al parecer, pues YouTube, con ciertas palabritas, puede poner problemas. Es así, es esa sensación de estar presa, de no ser libre, y de ser víctima de la vida, la que me puede llegar a creer tanto en una irrealidad tan grande que acabe por querer quitarme de en medio, como única forma de liberarme, ¿no? De salir de esa situación. Y cuando hacemos estas cosas en pequeña escala, seguimos alimentando la maraña, las entidades que se alimentan de ese campo energético, emocional, de vibración baja. Yo me he pillado en estos días en varias ocasiones con esto. Una cosa así como de injusticia y de querer incluso pelearme con ello y bueno, quejarme, en lugar de usar la vida y lo que está sucediendo como un lenguaje, llevármelo a una posibilidad de transformar algo, de descubrir algo en mí, quizás de darme cuenta si estoy sintiendo que el mundo se mueve desde unas creencias muy avaras. ¿Dónde estoy siendo avara yo? ¿Conmigo primero? Y muy probablemente también con la gente. Porque, ostras, somos unos maestros del autoengaño. Pero unos maestros del autoengaño. Tenemos una capacidad de contarnos milongas y creérnoslas. Cuando en realidad hacemos exactamente lo mismo que criticamos. Que es, vamos, o sea, digna del Oscar y no sé, creo que es el mayor premio, ¿no? En el mundo actoral.
alfombras rojas, expertos en en contarnos cuentos. Y en lugar de ver que si en mi realidad están pasando cosas que me conectan con ese tipo de sensaciones o emociones o pensamientos, es porque internamente yo también funciono de ese modo en algún área y en alguna medida, y vuelvo a la multa de velocidad por poca velocidad. Con que sea un poco más ya es demasiado. Me está pasando esto, no sé a ti, me está pasando. No son grandes cosas las que están sucediendo, pero son demasiado, ¿no? En varias situaciones veo que no es exagerado lo que yo estoy haciendo al respecto de una situación, pero aunque no sea exagerado, ya noto que ya es too much. En otro área en la que en mi vida se está manifestando, por ejemplo, es en mi necesidad de controlar. Lo estoy notando en sutilezas. Ayer, por ejemplo, estaba grabando un podcast con mi amiga Guiomar. Estuvimos hablando de la caída de los mitos, los influencers, las figuras de poder, los gurús del momento actual. Va a salir en YouTube esta tarde. Y me notaba que estaba dispersa. Yo me había levantado un poco dispersa y ante la dificultad para sostener mi dispersión, notaba como mi cuerpo, mis muslos por ejemplo, estaban en tensión, y yo decía, vale, relájalos, ¿no? Cada vez que los veía, lo notaba, lo relajaba, y dándome cuenta de cómo esa tensión física, ese extra, es un extra de control, de querer controlar, es decir, entrégate a hacer este encuentro hablando desde esta dispersión que te parece negativa, pero no sabes, ¿no? Es mi manera también de expresar. Habitualmente sucede así, y si escuchas estos podcasts es porque no te molesta, o igual te interesa más allá de que te moleste, lo que sea, ¿no? Ya sabéis que yo abro y luego no sé ni cómo vuelvo a lo que empecé a comentar. A veces ni siquiera vuelvo. Me voy y ya está. Pero yo sé que en esa manera mía de transmitir hay algo que también es propio y que tiene un sentido que sea así. Y sobre todo, que independientemente de que a mi ego le guste más o menos, ya te aseguro que no le gusta un pelo, a mi ser y a mi alma es que le tira tanto seguir comunicando y le da tanto gusto compartir desde este lugar reflexivo filosófico que vamos a hacer, ¿no? Entonces, compartiendo como estos pequeños extras que yo estoy notando que me piden afinar, ayer me daba cuenta de esa tensión física, es como si quisiera con esa tensión, creyera, pretendiera que esa tensión me va a poner en un esfuerzo que me va a permitir controlar un poco más una situación que siento que se escapa de mí, de mi mano, no puedo hacer nada. Y lo entrecomillo, ¿vale? No es que no pueda hacer nada más, sí puedo. Lo que puedo es atender eso que está pasando, permitirlo, escucharme, sentirme, acogerme con ello, y en un momento dado, muy probablemente, vaya cambiando, porque eso que percibimos muchas veces de nosotros, que rechazamos o que consideramos como no suficiente para hacer algo, en el momento en el que te abres a aceptarlo y permitirlo, se transforma y no permanece, no se encasilla, no sigue siendo todo el tiempo igual. Y esto lo tengo yo comprobadísimo. Muchísimos talleres y podcasts empiezo muy dispersa y de repente acaban por una especie de camino o vía de lucidez y de claridad que yo no sé ni cómo he llegado allí. Pero sí que sé que lo ha permitido es permitir justamente la nebulosa, permitir la incomodidad y permitir la dispersión, y no juzgar que con eso no es posible hacer lo que quiero. Otra de las cosas que me he pillado en estos días es esta sentencia de: si no estás en un estado que consideras
lo suficientemente apto para la interacción o para ejecutar X acción, es mejor retirarse. Y digo, vamos a ver, eso es asumir que no estoy preparada para la vida, ¿no? Esa es una sentencia que contiene de fondo el que no es suficiente con lo que ya hay, aunque lo que haya hoy sea aparentemente, a mi juicio, un desastre o no suficientemente digno o bueno. Y lo hablaba el otro día con un par de amigas. Qué soberbia hay en eso y en el fondo también qué necesidad de mostrarte que eres alguien que no eres. Porque no eres perfecta, no lo eres, ni lo vas a ser nunca, ni es el propósito de tu vida serlo. Así que quizás pues te encuentras, como me pasó a mí el otro día, acatarrada o con alergia, no sé exactamente qué era, y hay un encuentro y no estás en tu momento más lúcido y no sé, como con la disposición que te suele gustar para compartirte con la gente, pero ¿por qué no vas a poder estar desde ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a hacer lo que te gusta y lo que quieres? Porque consideras que no estás en el punto óptimo para hacerlo. ¿Cuál es el punto óptimo? ¿Es que acaso cuando te quedas embarazada estabas en el punto óptimo para ser madre? La mayoría de las madres seguramente te digan que no, que no se sentían preparadas. ¿O si acaso cuando falleció esa persona a la que tanto amabas estabas preparada para algo así? ¿Te sentías preparada para algo así? O cuando te echaron del trabajo, o cuando te desilusionaste con ese sueño que pensabas que era tu vida y no salió, o cuando te pilló esa tormenta en medio de la carretera y pasaste tantísimo miedo. Obviamente estabas preparada para todo ello, pero lo más probable es que no te sintieras así. Y es arrogante. Yo entiendo que está muy bien categorizado y hasta se ve como humilde este punto, ¿no? De, mira, qué bien, está esperando a estar preparado para hacerlo. Eso es muy coherente. Pues no, la mayoría de las veces esa espera es un robo. Esta frase que muchas veces he mencionado de David Testal, de lo que tenemos para dar, si no lo damos, se lo robamos al mundo. Bueno, igual es un poco radical, en su momento para mí fue muy clave. Es arrogante decidir tú que lo que tú tienes para darle a la vida no estás preparada para dárselo todavía. Lo más probable es que esa preparación llegue sobre la marcha y que lo que acabes dando no sea aquello con lo que has empezado. Pero crecer requiere de dar y uno tiene que empezar dando con lo que hay. Y esto es aplicable a todo, no solamente a lo profesional, que nos hemos vuelto locos con este tema. No todo va por la línea de lo profesional. La realización no tiene que ver con lo profesional, por favor. O sea, puede ir de la mano o puede no ir. Lo que sí que está claro es que lo profesional me refiero un poco como a lo laboral, más bien lo laboral. Pero lo profesional también, porque tiene esa característica de en lo que tú eres bueno y en lo que te preparas para ser bueno toda tu vida. Y puedes ser muy bueno amando, cuidando plantas, siendo una persona carismática. Puedes dar a la vida muchísimo cuidando de tus pensamientos, no entrando en reactividad y en películas. Puedes cuidar muchísimo de la vida cada vez que le hablas con amor a tus plantas, a tus animales y cocinas con presencia y sobre todo te tratas bien a ti. Y puedes estar dando lo que eres y realizándote y creciendo, siendo amable y pintando cuadros, en fin, paseando,
cada día por el campo, porque eso aumenta tu conexión con el todo y con la vida, y sobre todo contigo misma, y te ayuda a volver a ti. Puedes también estar aportando eso que traes, o parte de eso que traes. Cada vez que cantas, cuando quedas con tu grupo de amigos, aunque nadie te pague por ello. Más que sentir que esa realización del camino propio es un efecto de estar haciendo lo que tienes que hacer en tu trabajo, yo diría que hacer lo que tienes que hacer, estar alineado con tu alma también en lo laboral, es un efecto de dar lo que eres al mundo en todas las áreas de tu vida, ¿no? Y sobre todo en las cotidianas. Esto parece muy complejo, tal y como lo he explicado, pero es muy sencillo, ¿no? Yo soy de las que cree que el dinero es algo que va a desaparecer. Si te imaginaras simplemente un mundo sin dinero, sin tratar de buscar qué clase de intercambio habría y cómo viviríamos y todo, no hace falta generar más infraestructura. Simplemente imaginarte que el dinero no existe como concepto, pues ya estaría. Por el momento existe y es perfecto. Es perfecto, es un espejo, nos está mostrando mucho la perversión de la realidad en la que vivimos, como la hemos significado de manera como completamente al revés. Es un espejo también de muchas veces de ver cómo nos valoramos a nosotros mismos. Permite ver muy claramente ver esto, cómo nos sobrevaloramos o nos infravaloramos y qué valoramos más. Claramente se puede ver con lo que cuesta más dinero en este mundo y dónde lo pones tú. Eso te ayuda también a ver dónde estoy poniendo mi atención, mi energía, ahí donde pongo mi dinero. Entonces, ¿en qué cosas pongo mi dinero? Pues a lo mejor hay ciertas cosas que ya no me interesa seguir alimentando. Es un reflejo, ¿no? Y a veces es más gráfico que el reflejo de dónde estás poniendo tu atención, porque, bueno, es invisible. Sin embargo, el dinero, pues es matérico, ¿no? Así que todo tiene su sentido. Y vuelvo al comienzo. Todo es un lenguaje. Lo interesante para mí, más que nunca en estos tiempos locos, es saber leer entre líneas. Es dejar de tomar la realidad como algo explícito, porque lo explícito es la creencia colectiva acordada. Eso es lo explícito. El significado colectivo acordado no es la verdad. El tiempo es un acuerdo. La gestión del tiempo que nosotros hacemos es un acuerdo. Cuando se cambia la hora, todo el mundo cambia el reloj y nos adaptamos a una forma distinta de vivir el tiempo porque lo hemos decidido y pactado todos. Pero si tú decidieras no cambiarla y seguir yendo una hora menos durante un año entero, bueno, hasta que vuelvan a cambiarla, aquí en España es cada 6 meses, estarías viviendo en otro tiempo. No más real, simplemente otro. Mucho más difícil de sostener porque cuanto más gente apoya o acepta una consigna, más fácilmente se convierte en una realidad. De ahí que este proceso de individuación que estamos viviendo en muchos sentidos nos esté costando tanto. Ser capaz de sostener lo que es verdad para ti como una realidad suficientemente sólida, aunque no lo sea para el resto. Y para ello ayuda mucho leer entre líneas. ¿Qué mensaje me trae esto? Más allá de lo evidente, que no es más que un pacto, no es más que un acuerdo. ¿Qué leo yo de aquí? Y repito, quédate con lo más sencillo. Empieza por ahí.
Lo evidente en mi caso, con la multa del coche, sería que hijos del mal, estos que han puesto un radar tapado detrás de unos arbustos, lo hacen solo para recaudar en un sitio donde no hace falta ir tan despacio, es una forma de sacar dinero, bla bla bla. También podría ser lo he hecho mal, encima 2 veces, asume las consecuencias y bueno, ve más lento. Y también podría ser esta parte, ¿no? De, uy, ¿qué mensaje me está dando la vida con esto? Qué bueno. Estoy yendo demasiado rápido. Me estoy pasando. Y a irme a verlo. Ay, pues sí que es verdad. Voy acelerada, me estoy anticipando. Y en el fondo lo estoy haciendo porque tengo miedo. Wow, qué cambio, ¿no? Pues ahí se puede pagar con más gusto. El cambio es, en lugar de sentir que me están robando, es sentir que la vida está cuidando de mí. Pues nada, gente, hasta aquí compartir íntimo con el solecito de la mañana. Feliz miércoles. Te recuerdo que tengo un espacio muy bonito que se llama UNE, es una comunidad online que creé con el propósito de generar un compartir desde aquí, mucho más íntimo, más cercano, que ya sentía que no se podía estar dando en las redes, al haberse convertido en un lugar tan comercial, y que da lugar a entrar en ese contacto más profundo, más auténtico, más directo y muy nutritivo. Así que ahí lo tienes si quieres participar, está el enlace abajo en la descripción. Y también te cuento que vamos a hacer un encuentro presencial que está abierto a personas que no forman parte de la comunidad en Almería, los días 22, 23 y 24 de mayo. Vamos a hacer unas convivencias de 3 días y también dejo el enlace abajo por si te quieres unir. Un abrazo muy grande y hasta el próximo podcast. Vamos a contar verdad.